Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este tercer curso del Seminario París 2024, Cobertura, Implicaciones e Impacto. Arrancamos el sábado 13 de julio con el tercer y último curso que forma parte de este seminario que estamos llevando a cabo con la participación en la organización de la Ibero Ciudad de México, el Departamento de Comunicación, el Departamento de Humanidades de la Ibero de Puebla y Claro Sports, la multiplataforma que tiene los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos en 17 países, incluyendo México y Centroamérica. Nos da mucho gusto saludarlos a las personas que estén conectadas en este momento o que en un futuro próximo vean este material en video que colgaremos en el sitio de YouTube del seminario. Nos da mucho gusto saludarlos. Estamos ya a 20 días, un poquito menos de la realización del inicio de los Juegos Olímpicos de París. Y después de haber tenido un primer curso donde revisamos las bases del deporte moderno, del deporte de las competencias atléticas de la antigüedad, un curso 2 donde vimos ya los Juegos Olímpicos modernos. En el curso 3 nos vamos a abocar a trabajar el tema de los megaeventos deportivos, especialmente el caso de París 2024. Y para entrar al tema de los megaeventos deportivos, el día de hoy empezaremos con una plática muy interesante y necesaria con un especialista, un amigo de hace muchos años, que es uno de los expertos que mejor conocen la estructura, tanto a nivel del Comité Olímpico Internacional como del Comité Olímpico Mexicano, de la Academia Olímpica. Así que bueno, nos da mucho gusto. El día de hoy iniciaremos esta sesión. Es la primera sesión del curso 3. Los dos siguientes sábados tenemos la segunda y tercera sesión de este curso 3, donde hablaremos de los Juegos Olímpicos de París. Y bueno, el día de hoy recibimos con mucho gusto al abogado David Hernández. David, buenos días, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Samuel. Buenos días a todos. Buenos días, Jorge. Pues buenos días y gracias por la invitación a los Al contrario, organizadores. gracias por participar. Voy a cederle la palabra al maestro Jorge Alberto Vadillo Nieto para que salude y a la distancia saludamos a Hugo León, que al ratito se conectará desde Puebla. Ya estamos aquí, la mayoría y las personas que verán después el material de manera asincrónica. Así que, maestro Vadillo Nieto, buenos días, tienes la palabra. Gracias, muy buenos días, Samuel, muy buenos días a todos los asistentes a esta primera sesión del curso número 3 de este seminario de París 2024, París 24. Hoy justamente pues tenemos esta sesión inaugural y entramos ya en la recta final de este seminario que pues la verdad ha sido una gran experiencia en cuanto a aprendizaje. Como bien apuntaba Samuel, bueno, pues ya hemos comenzado pues prácticamente desde finales de abril con nuestras primeras sesiones informativas y hemos ido pues transitando por este camino en el cual, bueno, pues obviamente hemos tenido la oportunidad de contar con con grandes voces y con grandes, bueno, voces autorizadas en sus respectivos temas y desde luego realizando todo este abordaje de los Juegos Olímpicos. Con motivo justamente hoy de esta sesión inaugural del tercer curso, en el cual ya nos abocaremos a lo que son claramente los megaeventos y ya concretamente París 2024, tenemos el gusto de recibir y darle la bienvenida al maestro David Hernández González, que bueno, pues será quien nos va a dar la primera charla de este día y bueno, a quien me permito darle la bienvenida y desde luego también compartir con todos ustedes pues lo que es su trayectoria profesional y académica. Entonces, pues bueno, eh, daré comienzo con este punto y bueno, como primer punto, mencionarles que el maestro David Hernández González es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con la tesis mediación, perdón, sobre el derecho. Y bueno, pues esta tesis fue laureada por el jurado examinador en el año 2001. También en la Escuela Libre de Derecho obtuvo el posgrado en obligaciones y contratos con la tesis Teoría Tridimensional del Contrato en 2005 y un diplomado en mediación privada en el año 2018. También tiene un diplomado en Derecho Mercantil por la Universidad Nacional Autónoma de México, mismo que llevó a cabo en el año 2023. En el ámbito deportivo,
y David Hernández González es monitor de esgrima, categoría de ingreso por la Asociación Española de Maestros de Armas, como escuela de entrenadores de la Real Federación Española de Esgrima, y también cuenta con un diplomado en marketing y negocios deportivos por el Johan Cruyff Institute en el año 2011. En cuanto a su actividad profesional, David Hernández cuenta con 22 años como abogado, 17 de ellos se ha enfocado en el entorno del derecho deportivo y del fútbol a nivel tanto nacional como internacional. Es mediador del Tribunal Arbitral del Deporte, esto en Suiza, a partir del año 2019 y hasta la actualidad, y es investigador de la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Handball a partir del año 2017 y hasta la actualidad. Fundador y miembro de las Federaciones Deportivas Mexicanas de Floorball, Sogatira y Korfball, afiliadas a sus respectivas federaciones internacionales, mismas que están reconocidas por el COI. Es vicepresidente de la Asociación de Esgrima de la Universidad Nacional Autónoma de México, afiliada desde luego también a la Federación Mexicana de Esgrima. También David Hernández en su momento fue presidente y miembro titular de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, invitado de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, consejero jurídico permanente del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, el SINADE, secretario del Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y también asesor jurídico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en distintas etapas, en distintos periodos. Su labor como docente, desde 2009, ha sido profesor de las asignaturas del Derecho del Deporte y de Teoría e Historia del Deporte en distintas universidades e instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional, siendo fundador de la Cátedra de Derecho del Deporte en la Universidad Iberoamericana en 2010, donde además obtuvo el diploma al mérito universitario Carmen Viqueira Landa 2022. También fue fundador, coordinador y ponente del diplomado en Derecho del Deporte en la Escuela Libre del Derecho, que se impartió en 2 ediciones, 2015-2016 y 2017 y 2018. David Hernández también es conferencista habitual sobre temas de derecho deportivo, del fútbol y mediación en foros, congresos y seminarios nacionales e internacionales. En cuanto a sus publicaciones, obra escrita, también David Hernández tiene una trayectoria por demás interesante. En relación al deporte justamente y su derecho, David Hernández es autor de los libros Nociones del Derecho del Deporte, publicado en 2012, El Deporte, una propuesta para aproximarse y conocer los fundamentos del mundo deportivo, publicado en 2013, Derecho del Deporte, Teoría, Legislación, Aplicaciones Prácticas y Aspectos Internacionales, de 2014, Asociaciones y Sociedades Deportivas, 2018, y Derecho Deportivo, Bases para el Estudio y Aplicación de la Pluralidad de Ordenamientos Jurídicos del Deporte en México, esto publicado en 2020. David Hernández también es coautor de los libros Derecho Deportivo Mexicano, publicado en 2008, La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, publicada en 2009, Justicia Deportiva, publicado en 2010, El Patrocinio Deportivo, un enfoque jurídico empresarial, publicado en 2014, e Historia de la Actividad Física y el Deporte, publicado en 2015. Coordinó el volumen de Derecho del Deporte en la obra jurídica enciclopédica en homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su primer centenario en el 2012. Y participó con el tema de mediación deportiva en las obras colectivas Mediación en el año 2021 y Todo Mediación 2024. En actividad académica en el ámbito internacional, David Hernández es embajador del Instituto Superior de Derecho y Economía, que es el ISDE, esto es en Madrid y en Barcelona. También miembro de la Red Interdisciplinaria Justicia Global e Integración Americana. También ha sido miembro de la International Association of Sports Law y del Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación. Para finalizar esta presentación, en México, David Hernández es fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Abogados Deportivos y de Fútbol AC, y se ha desempeñado como investigador honorario de la Escuela Libre de Derecho. Fue fundador y miembro de la Asociación Mexicana de Investigación Jurídica Deportiva, AC. Bueno, pues una ficha sumamente interesante, una trayectoria pues por demás llena de riqueza, llena de distintos roles, de distintas actividades, la que ha pues venido construyendo David Hernández González desde hace ya algunos años. Y bueno, pues sin mayor preámbulo y pues terminada esta presentación de su trayectoria, pues David, te damos la bienvenida nuevamente, agradecemos tu participación en este seminario, esperamos aprender mucho de ti en el transcurso de la próxima hora. Pues bienvenido, la palabra es tuya.
Muchas gracias a todos y bueno, pues vamos a comenzar para poder platicar esta temática que me han encargado. No sé si ahí ya puedan ver mi pantalla. Estamos viendo la pantalla de la laptop, de la computadora. A ver, ya estoy reduciendo todo. Ah, caray, espérame. La presentación. Ahí, Ahí va, ahí va. ahí Ahí ya la está. vieron, ¿no? Adelante, estimado David, bienvenido y muchas Bueno, gracias. no, al contrario, muchas gracias. Les decía yo que el tema que me toca platicar con ustedes es el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Mexicano y la Academia Olímpica, su estructura, operación y gestión. Miren, aquí, para poder abordar el tema o esta temática, esta se ha estructurado en 7 puntos que son importantes para conocer esa estructura, operación y gestión pues de las partes constitutivas del movimiento olímpico. Ahorita veremos cuáles son y sobre todo también de la Academia Olímpica Mexicana y de la Academia Olímpica Internacional que tienen pues aspectos relevantes en el contexto del movimiento olímpico. Los dos primeros puntos que ven ustedes aquí, que es base constitucional y principios fundamentales, de alguna u otra manera nos van a ayudar a establecer pues los aspectos previos del tema para que podamos desarrollarlo pues, a cabalidad. Posteriormente, los principios fundamentales también son importantes porque todo esto pues, es la base de la gestión y de la operación de estos organismos y ahorita lo veremos y veremos cuál es la trascendencia de ello. Posteriormente hablaremos de las partes constitutivas del movimiento olímpico y ya de la estructura del Comité Olímpico Internacional, los comités olímpicos nacionales, específicamente el caso del Comité Olímpico Mexicano y el tema de la Academia Olímpica Internacional y la Academia Olímpica Mexicana, para llegar a una conclusión sobre el tema de la legalidad olímpica. En el tema de la base constitucional olímpica, tenemos que decir que todo el contexto de la estructura, operación y gestión de estos organismos, como son el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Mexicano y la Academia Olímpica Mexicana, parte de un documento que se llama la Carta Olímpica. La Carta Olímpica es un instrumento de base de naturaleza constitucional que, como su nombre lo indica, es la constitución del mundo olímpico. Es como si fuera la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En ese nivel se encontraría de la ley suprema del olimpismo, del mundo olímpico. Esta Carta Olímpica lo que hace fija los principios fundamentales y valores del olimpismo, que son lo que permea todo el desarrollo de la temática olímpica. Sirve también de estatutos del Comité Olímpico Internacional y define los derechos y obligaciones recíprocas de los 3 componentes principales del movimiento olímpico, que son el propio COI, las Federaciones Deportivas Internacionales y los Comités Olímpicos Nacionales. Y también tiene un alcance hacia los comités organizadores de Juegos Olímpicos. Esta Carta Olímpica establece unos principios que son los valores que desarrollan el tema olímpico, y estos principios, pues podemos decir que son principios dogmáticos y principios orgánicos. Principios dogmáticos porque en algunos de los temas se refieren a definir precisamente de qué trata el olimpismo, qué es el movimiento olímpico. También habla sobre la importancia del derecho humano a la práctica deportiva y el espíritu olímpico, la no discriminación, el ajuste a Carta Olímpica de Reconocimiento del COI y el aspecto orgánico, que es el tema del principio de neutralidad y derechos y obligaciones de autonomía de las organizaciones deportivas. Viendo estos principios fundamentales del olimpismo, básicamente en su desarrollo, pues básicamente son los siguientes. En el tema del olimpismo, concepto y propósito y objetivo de valores, esto es muy importante porque estos principios definen lo que es el olimpismo, que es precisamente todo lo que va a permear el desarrollo de Juegos Olímpicos, y ahorita veremos por qué.
De entrada, en este tema del olimpismo, pues vemos que es una filosofía de vida. Como filosofía de vida, pues exalta y combina en esa armonía, pues las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Ese es prácticamente el concepto del olimpismo. También, o sea, el propósito del olimpismo es que al asociar el deporte con la cultura y la educación, pues es crear un estilo de vida que se base en la alegría del esfuerzo, el valor educativo, del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto, pues, de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y de los principios éticos que se consideran como fundamentales y universales en el ámbito del movimiento olímpico. El objetivo de este olimpismo, que está también establecido en la Carta Olímpica, es poner siempre al deporte al servicio del desarrollo armónico del ser humano, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. Como ustedes observan, este tema del olimpismo pues, va también unido con una serie de valores que en estos valores, en síntesis, pues son la excelencia, el respeto y la amistad. La excelencia, los valores del olimpismo, la excelencia está enfocada a luchar precisamente por ella y animar a las personas a hacer lo mejor que se puede hacer, el demostrar el respeto de muchas maneras diferentes, respeto a uno mismo, a las reglas, a los oponentes, al medio ambiente, al público, etcétera. Y celebrar la amistad, que es algo bastante de los Juegos Olímpicos, exclusivo, es que es un evento que reúne a las personas con cierta periodicidad. Esto, pues, lógicamente va a permear la operación y la gestión de estos organismos, esta filosofía de vida que se detalla en los principios fundamentales del olimpismo, que a su vez que se contienen en esta Carta Olímpica les he platicado. Eh, Otro concepto que también es importante y que se refiere a la Carta Olímpica es el del movimiento olímpico. El movimiento olímpico, vamos a llamar así, es, como su nombre lo indica, es la acción concertada, organizada, universal y permanente que se ejerce bajo la autoridad suprema del COI. Ya ahí empezamos a ver el tema de la operación del COI, que es quien ejerce la autoridad de este desarrollo del movimiento olímpico sobre todas las personas y entidades inspiradas por los valores del olimpismo, es decir, por todos aquellos que reconozcan este concepto y lo apliquen cotidianamente. Su extensión, pues son prácticamente todo el mundo, los 5 continentes, y alcanza su punto culminante en la reunión de atletas de todo el mundo, que es una gran fiesta, que son los Juegos Olímpicos, tanto los Juegos Olímpicos de verano como los Juegos Olímpicos de invierno, y con sus variantes, como son los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano y los Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno. Aquí tenemos que pues el símbolo está constituido por los 5 anillos entrelazados que todos conocemos, y esto pues refleja este desarrollo del movimiento olímpico. Esto también es importante para que ustedes vean que pues todo lo que hace el Comité Olímpico Internacional, los comités olímpicos nacionales y las federaciones deportivas internacionales, pues está permeado por todos estos valores y filosofías de vida que si bien existen de una manera abstracta, pues también tienen una concreción a través de el desarrollo de este movimiento olímpico. También uno de los principios fundamentales del olimpismo es considerar que la práctica deportiva es un derecho humano. Aquí tiene que ser que todas las personas deben tener acceso a la práctica del deporte sin discriminación de ningún tipo, con respecto precisamente a los derechos humanos reconocidos a nivel internacional o global y dentro del ámbito de competencia del propio movimiento olímpico, que ya lo hemos definido. También esto está vinculado con el desarrollo del espíritu olímpico, que exige la comprensión mutua, el espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. Esto, pues, esto a nivel nacional, en nuestro país, en México, se encuentra reconocido en el artículo 4 constitucional, que reconoce que toda persona tiene derecho a la práctica del deporte y a la cultura física, y que será el Estado quien se encargue de promover, fomentar y estimular su desarrollo de acuerdo o de conformidad con las leyes en la materia. Entonces, esto al final del camino también tiene un reflejo en nuestro país. Otro aspecto fundamental que a veces es poco conocido e incluso causa mucha polémica en el tratamiento de los organismos deportivos, sobre todo a nivel nacional,
es que esta Carta Olímpica, dentro de los principios fundamentales del olimpismo, establece un principio de neutralidad y establece los derechos y obligaciones de autonomía de todas las organizaciones deportivas en el seno de este movimiento olímpico. El principio de neutralidad política, pues es precisamente no inmiscuirse en temas políticos o de alguna u otra forma ser imparcial en el tratamiento de aspectos políticos. Y los derechos y obligaciones de autonomía, pues son lo que le da la vida o el desarrollo a las organizaciones deportivas, que es que ellas pueden controlar y establecer libremente las normas del deporte, determinar su estructura y gobernanza, disfrutar el derecho a elecciones libres de toda influencia externa y la responsabilidad de garantizar los principios de buena gobernanza. Es decir, los derechos y obligaciones de autonomía de las organizaciones deportivas implican precisamente un desarrollo responsable de ciertos aspectos para poder coadyuvar al desarrollo del olimpismo y del movimiento olímpico, y sobre todo en ese principio de neutralidad política. Otro principio fundamental del olimpismo que permea esto es el disfrute de los derechos y libertades establecidos en la Carta Olímpica, pues debe realizarse pues, sin ningún tipo de discriminación, ya sea por raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas u otra índole, de origen nacional o social, riqueza, nacimiento u otra condición. Es decir, este principio de no discriminación, de alguna u otra forma, pues también es algo universal. En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra contenido en el artículo primero y es simple y llanamente un respeto que se deben, pues dentro de los estados, todas las personas y hacia todas las personas. Y finalmente, otro de los principios fundamentales que desarrolla el contexto de todo este tema de operación y de gestión, pues es que la pertenencia al movimiento olímpico exige ajustarse a la Carta Olímpica y cortar con el reconocimiento del COI. Esto es muy trascendente porque para estar precisamente en un contexto del mundo olímpico, pues se tiene que reconocer este documento o esta Carta Olímpica, que es el documento, la Constitución Olímpica, vamos a llamarle así, global, un documento supranacional, que al final del camino, y además contar con ese reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Es decir, para entrar a este desarrollo y a estas acciones concertadas, a la aplicación de esta filosofía de vida, pues se deben de reconocer estas dos cuestiones. Entonces, toda la operación, la gestión, la administración, pues queda sujeto a las normas de la Carta Olímpica y a estos principios fundamentales que les acabo de platicar. Estos principios fundamentales se encuentran dentro de la Carta Olímpica y bueno, de alguna otra forma son la antesala al desarrollo de las normas y de los textos de aplicación de las normas de la Carta Olímpica. La Carta Olímpica, ¿qué temáticas trata? Y ahí vamos a encontrar también pues, ya la ubicación orgánica de estas instituciones de las que vamos a hablar. La Carta Olímpica, pues como lo dije de manera genérica, pues habla sobre la estructura de estos principios, de estos valores, son los estatutos del Comité Olímpico Internacional, pero en sí se divide en diversos apartados. Un primer apartado se enfoca a revisar qué es el movimiento olímpico, o las partes constitutivas del movimiento olímpico. Otro detalla al Comité Olímpico Internacional. También esta Carta Olímpica detalla lo que son las federaciones deportivas internacionales. Detalla también lo que son los comités o deben ser los comités olímpicos nacionales. Le dedica un capítulo a todo lo que son los Juegos Olímpicos. La Carta Olímpica, es decir, la Carta Olímpica detalla, es un tema que los invito a que la lean e incluso les proporcionaré un ejemplar en electrónico en español, que es la última Carta Olímpica, se ha modificado. Esta Carta Olímpica detalla todo lo que se puede, se debe y lo que implican los Juegos Olímpicos. Y no da lugar a ninguna duda porque además esta carta es muy amigable o este documento es muy amigable
porque a pesar de estar integrada por normas, pues también contiene textos de aplicación de las normas. Es decir, la propia Carta Olímpica se aclara a sí misma. Entonces, no hay mayor duda sobre estas temáticas. Nada más que, bueno, también termina con una parte de medidas, sanciones, procedimientos sancionadores, sobre todo, y la resolución de conflictos. Estos son los puntos medulares de la Carta Olímpica. Nosotros nos vamos a enfocar en este punto, vamos a tratar sobre todo que vamos a hablar sobre el COI, el Comité Olímpico Mexicano, y la Academia Olímpica, de algunas de las partes de esta carta. En esta carta, en el artículo primero, se menciona cuáles son las partes constitutivas del movimiento olímpico. Estas partes constitutivas del movimiento olímpico, pues básicamente, como lo vemos, el movimiento olímpico es una acción. La acción es movimiento, como haga su tautología, disculpen la tautología, pero es esa acción en el desarrollo del olimpismo. Y el movimiento olímpico abarca organizaciones, atletas y personas. En ese objetivo del movimiento olímpico, que es contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través de una práctica deportiva conforme al propio olimpismo y sus valores, tenemos que hay tres partes constitutivas principales del movimiento olímpico, que son el Comité Olímpico Internacional, las federaciones deportivas internacionales y los comités olímpicos nacionales. Esas son las tres principales partes constitutivas orgánicas del movimiento olímpico. Pero ahí no se queda el movimiento olímpico. Estas son las tres principales, subrayo, principales. Porque también hay otras, aparte de estas tres partes principales, el movimiento olímpico se constituye por los comités organizadores de Juegos Olímpicos, por las federaciones deportivas nacionales, los clubes que participan a estas federaciones deportivas nacionales, las personas dependientes de las federaciones internacionales y de los comités olímpicos nacionales, particularmente los atletas, los jueces, los árbitros, los entrenadores y demás personal oficial y técnico del deporte, e incluye también las organizaciones e instituciones reconocidas por el Comité Olímpico Internacional. El movimiento olímpico es amplio lo que le sigue, ¿sí? Abarca todas estas cuestiones, pero sí es muy puntual en señalar que el eje toral de estas partes constitutivas son los tres organismos que les acabo de comentar. Bueno, no son tres, son el Comité Olímpico Internacional, todas las federaciones deportivas internacionales y todos los comités olímpicos nacionales del mundo, ¿sí? Aquí es importante porque toda persona o organización que pertenezca de alguna manera al movimiento olímpico sigue siendo claro e insistente la propia Carta Olímpica que está sujeta a las disposiciones de la Carta Olímpica y ha de respetar las decisiones del Comité Olímpico Internacional, ¿sí? Aquí, bueno, pues esto pues es el preámbulo por el cual podemos hablar entonces ya de la estructura del Comité Olímpico Internacional, de los comités olímpicos nacionales y de la Academia Olímpica, que ahorita veremos que la Academia Olímpica no se ha mencionado, pero ahorita veremos por qué, por las naturalezas jurídicas que tienen estas instituciones. Vámonos con el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional se constituyó el 23 de junio de 1894. Estamos hablando de que se constituyó a finales del siglo XIX. Lógicamente, la figura de Pierre de Coubertin es muy importante y es trascendente porque, pues, gracias a este personaje, pues es que se consolida el desarrollo de todo este contexto que vivimos cada 4 años y que permanece no solamente cada 4 años, sino es trascendente pues, en el desarrollo de toda pues, de la humanidad. Es el desarrollo del deporte, pues es símbolo de civilización de alguna u otra forma. Tenemos que el COI, como estructura orgánica, pues es una organización internacional no gubernamental, sin fines lucrativos, de duración ilimitada y constituida como una asociación dotada de personalidad jurídica que fue reconocida así por el Consejo Federal Suizo en virtud de un acuerdo fechado el 1 de noviembre de 2000. Es decir, a pesar de que se constituyó en 1894, pues es
reconocida como la formalidad legal en el año 2000, hasta el año 2000, ¿no? Pero bueno, el Comité Olímpico Internacional ha fungido y ha funcionado pues ya desde hace, pues ya más de, haciendo cuentas, pues bueno, no soy bueno para las cuentas, pero bueno, desde 1894, ¿no? Hagamos las cuentas, que debe ser 100, 130 años, ¿no? 130 años, exactamente, acaba de cumplir 130 años hace unos días. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Comité Olímpico? Pues cumplir la misión, la función y las responsabilidades que le asigna la Carta Olímpica. O sea, todos es, insisto, y esto es importante, porque si algo es importante que les quede claro es que la Carta Olímpica es la base de todo el desarrollo del movimiento olímpico y de los deportes que están alineados a este movimiento, ¿no? La misión del Comité Olímpico es promover el olimpismo por todo el mundo y dirigir el movimiento olímpico. Tiene múltiples funciones, pero las más importantes son las que les pongo en esta lámina, que es estimular y apoyar la promoción de la ética y la buena gobernanza en el deporte. Fíjense cómo insiste en el aspecto pues ético, en estos aspectos filosóficos, en la buena gobernanza, que es la organización, la parte corporativa, asociativa, que debe regir a todas las organizaciones deportivas del mundo olímpico, así como la educación de la juventud a través del deporte y velar por que se imponga el juego limpio y se excluya la violencia en el deporte. También es estimular y apoyar la organización, el desarrollo y la coordinación del deporte y de las competiciones deportivas y pues algo muy relevante que va a ocurrir en los próximos días, garantizar la celebración regular de los Juegos Olímpicos. Es garante de la celebración de los Juegos Olímpicos el Comité Olímpico Internacional. Ahora, ¿cómo se constituye y cómo opera y gestiona el Comité Olímpico Internacional? Tengo que decirles que, bueno, me voy a regresar a la lámina anterior. De entrada, si ustedes ven la estructura orgánica, aquí queda claro que el Comité Olímpico Internacional no tiene origen en algún tratado internacional, ni son los estados nacionales los que conforman o que constituyeron el Comité Olímpico Internacional, sino que fuimos, así entrecomillado, los ¿No? particulares, ¿sí? Los particulares, quienes de alguna otra forma, desde abajo, desde la sociedad civil, se surge esta organización y esta organización trasciende globalmente. Es decir, los estados nacionales aquí pues validaron, pero no son quienes constituyeron y no es una organización gubernamental, el Comité Olímpico Internacional. Por eso el Comité Olímpico Internacional se integra por 115 personas físicas. 115 personas físicas. Ojo, estoy diciendo 115 personas físicas, no estados nacionales, no personas morales, sino por personas físicas que sí tienen representatividad de las federaciones internacionales, de comités olímpicos nacionales. En fin, es un entramado que no voy a tener porque si no nos vamos a tardar aquí una hora, y más de una hora más bien, en explicarles, pero lo que sí es importante que ustedes se queden es que está integrado por 115 personas físicas. Y estas 115 personas físicas sesionan en una asamblea general, que es el órgano supremo. Y además tiene una comisión ejecutiva que está integrada por un presidente, 4 vicepresidentes y 10 vocales, que es el órgano de dirección. Y ese órgano de dirección, pues el presidente representa al Comité Olímpico Internacional y preside todas sus actividades. Y además el Comité Olímpico Internacional, pues opera y gestiona también a través de comisiones, que son órganos internos del Comité Olímpico Internacional, que la auxilian y que pues te datan diversas temáticas como son las de atletas, la de ética, la elección de miembros, solidaridad olímpica, futura sede, coordinación de Juegos Olímpicos, médica y científica, entre otras. Entonces, esta operación del Comité Olímpico Internacional es así y naturalmente pues hay temporalidades en la duración de los miembros, hay requisitos, hay también temporalidades en el órgano de dirección y bueno, todo es a través pugnando por la buena transparencia o
exhortando al desarrollo de la buena gobernanza, perdón, y transparencia también en todo este entorno, pues lógicamente el Comité Olímpico Internacional es ejemplo de ello, de la buena gobernanza, ¿sí? Y eso, pues, es en términos generales la estructura y cómo opera y gestiona el Comité Olímpico Internacional en torno a esa misión. Lo siguiente que me tocaría platicarles es lo de los comités olímpicos nacionales, que también están regulados por esta Carta Olímpica, pero voy a hacer un paréntesis para hablar de las federaciones deportivas internacionales, para no dejarlas a un lado, no dejarlas a un lado, porque también como las partes de ser consideradas como las tres principales partes del movimiento olímpico, pues el papel de las federaciones internacionales es también importante. Las federaciones internacionales, pues son organismos que también tienen una naturaleza jurídica similar. Normalmente son organismos que no tienen fines preponderantemente económicos ni de lucro. El equivalente a lo que aquí en México jurídicamente se habla de las asociaciones civiles, más o menos es una naturaleza similar que pues van a desarrollar todo esto que les acabo de platicar, el contexto, la filosofía de vida que es el olimpismo y el desarrollo del movimiento olímpico a través de todos estos fines. Y, y aquí es algo muy importante que hay que tomar en consideración. No todos los deportes que aparecen en el programa de Juegos Olímpicos, o más bien lo voy a decir de otra manera. Existen federaciones deportivas internacionales cuyos deportes están en el programa de Juegos Olímpicos y hay federaciones deportivas internacionales que están reconocidas por el Comité Olímpico Internacional cuyos deportes no forman parte del programa de Juegos Olímpicos, pero sí son olímpicas. ¿Sí? Son olímpicas porque están reconocidas a partir de la Federación Internacional del Comité Olímpico Internacional, porque eso es algo que a veces causa confusiones. Para saber cuáles son las federaciones internacionales cuyo deporte forma parte del programa de Juegos Olímpicos, pues hay que acudir a la propia Carta Olímpica. La Carta Olímpica señala cuáles son las federaciones internacionales cuyo deporte forma parte del programa de Juegos Olímpicos, por ahí del artículo 45 de de la norma 45 de la Carta Olímpica. Entonces, aquí es importante tomar en consideración esto, porque no todo se limita a los deportes que van a los Juegos Olímpicos, sino también hay deportes más allá de los programas de Juegos Olímpicos que participan en este desarrollo del movimiento olímpico. Y es importante saberlo para tener también las bases. Pero ahorita, bueno, los deportes que más se conocen son los que forman parte de los Juegos Olímpicos. Y también por eso muchas veces en los Juegos Olímpicos, porque hay procedimientos para hacer estas incorporaciones al programa, muchas veces, por ejemplo, pues es que ahorita hace un año se habló de la incorporación para Juegos Olímpicos de 2028 de algunos deportes y ahorita en Francia va a haber deportes que no estaban en Tokio, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que ustedes también ubiquen estas situaciones de las federaciones deportivas internacionales, porque como ven es un mundo global organizativo, son metaorganizaciones que van desarrollándose globalmente y que tienen ciertas particularidades. Pero bueno, ese es un paréntesis y me voy a los comités olímpicos nacionales. Al igual que lo que les sigo insistiendo, la Carta Olímpica marca la directriz de lo que deben hacer los comités olímpicos nacionales de todo el mundo. Y no hay mucha ciencia, porque al final camino los estatutos, por ejemplo, del Comité Olímpico Mexicano, pues reflejan esto. O tienen que reflejar esto, o deben reflejar esto. No hay para dónde irse. ¿Sí? Porque la propia Carta Olímpica establece que la misión de los comités olímpicos nacionales es desarrollar, promover y proteger al movimiento olímpico en sus respectivos países de acuerdo con la Carta Olímpica. También la función de los comités olímpicos nacionales es promover los principios fundamentales y valores del olimpismo que acabamos de revisar o de ver anteriormente, especialmente en el ámbito del deporte y de la formación, pues apoyando con programas de educación olímpica a todos los niveles en los centros de enseñanza primaria y secundaria, en las instituciones de educación física y deportiva, así como universidades, estimular la creación de entidades dedicadas a la educación olímpica, como academias olímpicas nacionales, museos olímpicos, programas culturales y relacionados con el movimiento olímpico. También está por el velar por el respeto a la Carta Olímpica en sus países. El defensor primario de este documento global
debe ser los comités olímpicos nacionales, en ello el Comité Olímpico Nacional Mexicano, fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel, del deporte para todos, ayudar a la formación de dirigentes deportivos a través de cursos y garantizar que estos cursos contribuyan a la propagación de los principios fundamentales del olimpismo, actuar contra todo tipo de discriminación y de violencia en el deporte, adoptar y aplicar el Código Mundial Antidopaje, aplicar el Código del Movimiento Olímpico sobre prevención de manipulaciones de competiciones y fomentar y apoyar las medidas en relación con la atención médica a la salud de los atletas. También es importante señalar que los comités olímpicos nacionales tienen la competencia exclusiva para representar a sus respectivos países en los Juegos Olímpicos y en las competiciones multideportivas regionales, continentales y mundiales patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional. Es decir, es una competencia exclusiva que ellos son los comités son los que nos van a representar en Juegos Olímpicos, que además es una fiesta, por definición de esta carta, es una fiesta de atletas. No de países, ojo, es de atletas que están representados por los comités olímpicos nacionales que representan a los países en Juegos Olímpicos. Y además los comités olímpicos pues, tienen la obligación de participar en los Juegos de la Olimpiada enviando a sus atletas, tanto en los de invierno como en los de verano, como en los de la juventud de invierno y como juventud de verano. También los comités olímpicos nacionales tienen la competencia exclusiva para seleccionar y designar a las sedes interesadas que puedan presentarse como candidatas a la organización de los Juegos Olímpicos en sus respectivos países, es decir, sedes, y con el objeto de cumplir su misión, pues, lógicamente, pues el Comité Olímpico Nacional, y en este caso el mexicano, pues deben colaborar con organismos gubernamentales manteniendo relaciones armónicas, pero no pueden asociarse a ninguna actividad que sea contraria a la Carta Olímpica y los comités olímpicos nacionales pueden cooperar con organismos no gubernamentales, ¿sí? En todo momento los comités, es obligación de los comités preservar su autonomía y resistirse a todas las presiones, ya sean políticas, jurídicas, religiosas y económicas, que podrían impedirles ajustarse a la Carta Olímpica, ¿sí? O sea, aquí está la razón de actuar de un comité olímpico también. Preservar su autonomía, ¿sí? Resistirse a todas esas presiones políticas, jurídicas, religiosas, económicas. ¿Por qué? Porque es el garante de la aplicación y del respeto a la Carta Olímpica, que es este documento que sigo insistiéndoles, es la Constitución Olímpica en todo el mundo. Ahora, ya centrados en el tema del comité, pues lógicamente el Comité Olímpico Mexicano tiene que realizar esta función, misión y particularidades y estos derechos y obligaciones que establece la Carta Olímpica, aplicarlos aquí en México. Y bueno, el Comité Olímpico Mexicano nació el 23 de abril de 1923, ya tiene 101 años, nació como Sociedad Olímpica Mexicana. Con el paso del tiempo, en la década de los 50, si no mal recuerdo, en 1953, pues se constituyó como una asociación civil, es decir, un contrato reconocido por el Código Civil para la Ciudad de México, que da origen a una persona moral de naturaleza civil sin fines preponderantemente económicos ni de lucro. Es decir, el Comité Olímpico Mexicano nace en un contrato asociativo que da origen a una persona moral y como persona moral pues presenta estas características que no tiene fines preponderantemente económicos ni de lucro. ¿Esto qué significa? Que todo el recurso, todo el aspecto económico que llegue al Comité Olímpico Mexicano lo tiene que inyectar en el desarrollo del movimiento olímpico y de todo este contexto que hemos platicado, el respeto a principios fundamentales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo opera y gestiona el Comité Olímpico Mexicano? Pues el Comité Olímpico Mexicano tiene diversos tipos de miembros por las particularidades que tienen todos los comités olímpicos nacionales y que están reconocidas también desde la Carta Olímpica global. Que son, aquí en este caso, los miembros ex oficio. ¿Quiénes son los miembros ex oficio? Son personas físicas que forman parte del comité como miembros del Comité Olímpico Internacional, también miembros permanentes que son personas físicas que han tenido labores destacadas en el mundo del deporte, los miembros federativos que son las federaciones deportivas nacionales que están reconocidas por el propio Comité Olímpico Mexicano, los miembros honorarios, eméritos, que son los que cumplen determinada edad y bueno, pasan a ser eméritos, los miembros honorarios y benefactores. También hay una asamblea general de asociados, que todos estos miembros participan en esa asamblea, algunos con voz, otros con voz y voto.
el comité ejecutivo, que está integrado también por diversos cargos como presidentes, 2 vicepresidentes, secretario general, prosecretario, tesorero, y vocales. El representante legal o el representante de las acciones del Comité Olímpico Mexicano, que es el presidente, en este caso la presidenta, María José Alcalá Izguerra. Y pues básicamente, y esto pues es toda esta estructura organizacional, pues se enfoca precisamente en el desarrollo de pues de este contexto, ¿no? Y bueno, vamos a aterrizar en el tema de las academias olímpicas, tanto internacional como nacional. En el tema de la Academia Olímpica Internacional, también, aquí tenemos que, todo se desprende de la Carta Olímpica. O sea, es un documento que les digo que aquí las problemáticas, y esto es una crítica constructiva, no destructiva, les puedo decir que las problemáticas en el mundo del deporte muchas veces se dan por ignorancia, porque todo existe o está regulado. Y esas problemáticas pues provocan, se incrementan mientras a mayor ignorancia, mayor problemática. Esa es una ecuación que podría yo decirles desde el punto de vista de la práctica profesional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la propia Carta Olímpica, sigo insistiendo, establece la existencia de academias, de la Academia Olímpica Internacional y de la Academia Olímpica Nacional. El Comité Olímpico, la norma 2 en el numeral 17 de la Carta Olímpica establece que el Comité Olímpico Internacional debe estimular y apoyar las actividades de la Academia Olímpica Internacional y demás instituciones que se dedican a la educación olímpica, es decir, centra el desarrollo del contexto de una Academia Olímpica en la educación olímpica. Y la propia norma dice que los comités olímpicos nacionales tienen, entre otras funciones, estimular la creación de entidades dedicadas a la educación olímpica como academias olímpicas nacionales. Es decir, el contexto de las academias olímpicas, tanto internacional como nacional, es el contexto de la educación olímpica. Y existe así, pues, una academia olímpica internacional que está funcionando como tal desde 1961 y en México una Academia Olímpica Mexicana que, bueno, sí, desde 1983 como extensión de la Academia Olímpica Internacional. Y en cada país pues debe de existir, o se presupone que debería existir, si hay esos comités olímpicos nacionales, deberían de crear sus propias academias olímpicas nacionales. Aquí, ¿cuáles son los objetivos de una academia olímpica? En el contexto internacional, pues es estudiar, enriquecer y promover el olimpismo y sus valores en relación con las cuestiones globales actuales de interés olímpico y de conformidad con los principios establecidos por los antiguos griegos y los reanimadores del movimiento olímpico contemporáneo. Y bueno, en el caso de la Academia Olímpica Mexicana, como un espejo reflejo, pues tiene que hacer prácticamente lo mismo, pero en México. ¿Sí? La estructura orgánica, bueno, en el caso de la Academia Olímpica Internacional, está integrada por un consejo directivo, que es la EFORIA, 11 miembros, y el comité ejecutivo, que son 5 miembros. Y aquí la Academia Olímpica Mexicana no es una persona moral propiamente hablando, es un organismo administrativo bajo el control directo del Comité Olímpico con independencia económica. ¿Qué significa esto desde el punto de vista jurídico? Que es una especie como de comisión dentro del propio Comité Olímpico Mexicano que debe de tener su propio presupuesto y desarrollar sus funciones de manera independiente, pero sí con el control directo del comité, para que de alguna u otra forma pues desarrolle pues los aspectos que le corresponden, ¿no? Su objetivo. La representatividad pues está hecha por un presidente, en el caso de la Academia Olímpica Internacional es Isidoros Koubelos, quien es miembro del Comité Olímpico Helénico, primer vicepresidente de la Federación Ecuestre Helénica, miembro de la Comisión de Educación Olímpica del Comité Olímpico Internacional y miembro de la Junta de la Fundación Internacional Tregua Olímpica. En el caso de México, pues es Jesús Mena Campos, por todos conocidos, quien fue medallista olímpico en Seúl 1988, miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano y entre otros cargos, porque tiene bastante currículum y que pues, nos representa dignamente dentro de la Academia Olímpica Mexicana, cuyo nombramiento fue apenas el año pasado. Y bueno, ya en el aspecto final al que quiero yo llegar a manera de conclusión en esta temática de la estructura, desarrollo y gestión de estos organismos, pues quiero llegar a un punto importante, la legalidad olímpica.
todo esto que les acabo de decir, todo esto que existe a nivel internacional, como es la Carta Olímpica, en nuestro país es legal, ¿sí? Es legal y se debe de aplicar. Y además, me faltó ponerles ahí el artículo primero en esta lámina, pero bueno, el artículo 78 de la Ley General de Cultura Física y Deporte dice expresamente lo siguiente. El Comité Olímpico Mexicano se rige de acuerdo a su estatuto, reglamentos y por los principios y normas emanadas del Comité Olímpico Internacional. Subrayo, por los principios y normas emanadas del Comité Olímpico Internacional. ¿Cuáles son esos principios y normas emanadas? ¿Dónde están sistematizados? Pues en la Carta Olímpica, de conformidad con la legislación nacional e instrumentos internacionales aplicables. Hay instrumentos internacionales aplicables que tienen que ver con la protección de la propiedad olímpica, como es el Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, que de alguna u otra forma también es un tratado internacional y que México suscribió en la década de los 80 y que aplica en este contexto de las propiedades olímpicas, que es todo el tema de propiedad intelectual del movimiento olímpico, de las partes constitutivas del movimiento olímpico y en conformidad con la legislación nacional. Aquí en la legislación nacional, pues tengo que decirles que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, en su fracción 29J, facultó al Congreso de la Unión, o faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia, reconociendo todo esto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que todo lo que les acabo de explicar brevemente, porque pues, el tiempo es infame muchas veces, y esto daría la pauta para platicar horas y horas sobre estas temáticas y estas problemáticas, es que todo este contexto internacional, global, el desarrollo de los Juegos Olímpicos es legal. Y además está incorporado a nuestro sistema jurídico mexicano. Y se debe de seguir y se debe de respetar, porque si no se cae en el contexto de la ilegalidad. Con este respeto, o hay un principio en la Ley General de Cultura Física y Deporte que además permea todo este contexto, que es el principio de colaboración responsable. Este principio de colaboración responsable que permea esta interacción entre normativas y que permite pues desarrollar o en en el ideal y en las condiciones legales jurídicas de nuestro país permitiría desarrollar esto en un óptimo desarrollo, o en un óptimo beneficio desde la sociedad, ¿sí? Aquí, les insisto, muchas veces el problema, pues es la ignorancia. Y bueno, pues realmente ese es el problema central, la ignorancia, ¿sí? Entonces, pero bueno, por eso concluyo con esto. Todo este contexto, pues podemos hablar de una legalidad olímpica nacional. Esta legalidad olímpica nacional además se sumaría con el artículo primero que les digo, no se los puse, pero también les voy a mandar la Ley General de Cultura Física y Deporte para que me hagan favor de proporcionárselas. Pues en este artículo primero lo único que dice es que las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social. ¿Qué significa eso jurídicamente? Que todas las disposiciones, y esta en particular, el 68, que es la aplicación del sistema olímpico jurídico en nuestro país, es irrenunciable y aplicable sí o sí. ¿Sí? Y pues con eso concluyo para que ustedes pues puedan tener un criterio o un desarrollo, porque además, ya nada más quizá sumándole, que es el contexto del seminario, pues todo lo de los Juegos Olímpicos está detallado en esta Carta Olímpica, desde la organización hasta su desarrollo, todo lo que se debe cumplir, y esto por estar en la Carta Olímpica, pues es parte pues del desarrollo pues es legal en México, vamos a llamarle así. A veces es un contexto legal en México. Va más allá también de lo global, porque también es legal en México. Es la aplicación de una ley en México, vamos a llamar así. Y bueno, Tenemos ahí, David, que es ¿se puede decir que es transnacional o cómo se podría, cuál es el término que utilizan en el campo del derecho para... supranacional es una norma supranacional, es un documento programático supranacional que establece derechos y obligaciones
y que generado desde los particulares, desde la sociedad y de la sociedad global y mundial, trasciende a los estados nacionales. O sea, es una trascendencia de lo que hacen la sociedad, en este caso enfocada al deporte y a los valores del deporte en los estados nacionales. Entonces, eso es algo que muchas veces dentro de los propios estados nacionales puede llegar a no entenderse. ¿Por qué? Porque a veces pecamos de formalistas, legalistas, positivistas y no comprendemos la realidad internacional que además se subsume en nuestra legalidad, ¿no? Por Porque, ahí. bueno, obviamente, al ser originada por privados, por particulares, uno se preguntaría cuál es la fuerza que tienen para esta legalidad olímpica, ¿no? ¿Existen otros casos similares de organismos, además del COI o de la FIFA? ¿O el COI tiene más poder legal que la FIFA? No, mira, lo que pasa es que esta situación, o sea, la FIFA es una federación deportiva internacional en el seno del movimiento olímpico y como tal tiene la obligación de aplicar la Carta Olímpica, la FIFA, ¿no? Pero la FIFA también como Federación Deportiva Internacional y como parte constitutiva del movimiento olímpico, con base en la Carta Olímpica desarrolla su función de manera autónoma e independiente. Entonces, él está legitimado para generar su campeonato mundial, pues, todas las actividades que realiza la FIFA está legitimado a hacerlas. Y estas actividades corren en ese contexto de la supranacionalidad. ¿Qué pasa aquí? Entonces, a la FIFA lo que le da esta legitimidad es la Carta Olímpica. No, parte de la legitimidad es la carta, esa pertenencia al movimiento olímpico, y parte es que el fútbol es un fenómeno mundial que enaltece viene de abajo hacia arriba. No es estatal, es social. Es Igual que que el deporte moderno, igual que el movimiento aquí, olímpico. exactamente, aquí el problema, la problemática es el contexto jurídico que vivimos y que mucha gente a veces no comprende, ¿no? Porque nosotros vivimos el tema del movimiento codificador desde el siglo XIX. Es muy joven el movimiento codificador, siglo XIX a la fecha, que es fruto de la Escuela del Derecho Natural Racionalista, que es enfocarlo toda la razón, siglo XVI en adelante. Pero desde el derecho romano y desde mucho tiempo atrás, pues la sociedad es la que crea el derecho, no el Estado. El Estado crea leyes y las leyes deben de ajustarse a lo que dice la sociedad, no la sociedad, no, vamos a más bien en una puridad, ¿no? Los abogados a veces somos esclavos de la ley, cuando deberíamos de ser los promotores de este desarrollo de la sociedad. Digo, ya estoy hablando como revolución, pero no es revolución, sino simplemente son realidades. Muy bien, muy interesante. Hay dos personas que quieren comentar o preguntar algo, Priscila y después Ana. Adelante, Priscila. Sí, una pregunta. En los Juegos Olímpicos de París, o cualquiera que se realice, ¿interviene el COI internacional o también actúa en conjunto con el del país, como el nacional, o solamente interviene el internacional? ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, en este caso, vamos a decir, tanto los comités olímpicos nacionales como el Comité Olímpico Internacional y las federaciones deportivas internacionales son partes constitutivas de este movimiento olímpico y son garantes de que se desarrollen los Juegos Olímpicos. Entonces, la intervención es de todos. Todos van a intervenir con diferentes papeles y a eso hay que sumarle el comité organizador de los Juegos Olímpicos, es decir, por sus siglas en la propia carta es COJO. Estos cuatro elementos o partes constitutivas van a intervenir desarrollando diversas funciones, pero todos intervienen, ¿eh? O sea, aquí hay una intervención total y organizada y estructurada. En el caso de los Juegos Olímpicos de París va a intervenir el Comité Olímpico Internacional, naturalmente el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Francés que va a participar pues,
como anfitrión, de alguna otra forma, al representar a los estados nacionales o a su estado nacional, y todos los comités olímpicos nacionales al momento de participar, y las federaciones internacionales. Es una fiesta, vamos a decir, la fiesta, que son los juegos, que es la fiesta de los atletas, la garantizan o la organizan todos y cada uno lleva pues lo que le toca, ¿no? Y eso que le toca está en la Carta Olímpica. No sé si hay alguna. Adelante, Ana, y después Ramiro. Ajá. Sí, gracias. Quiero saber, David, para los Olímpicos del 68, ya ves que hubo este affair con la delegación sudafricana, ¿se enmarca en estos instrumentos que estás comentando? Ya ves que al parecer México no quería impedirle a Sudáfrica la participación, pero luego hay mucha presión, ¿no?, internacional, y parece que termina como cediendo México esto. No sé si es esto, o sea, son estos instrumentos los que dan, sí, solidez a una determinación de este tipo, y si en estos de París hay algo así, alguna restricción para alguna nación. Bueno, a ver, el caso del 68, lo que tendría que comentar es que la Carta Olímpica como la conocemos actualmente tiene su origen en el 78, es decir, esta sistematización total. Antes existían dispersiones, o sea, existía una dispersión organizada, vamos a llamarla así, ¿no? O sea, existían diversos instrumentos. El tema del apartheid en los deportes, pues era un contexto que lógicamente chocaba contra los principios fundamentales del olimpismo y los valores del olimpismo y todo el contexto del olimpismo. Tan es así que esta temática, sin perjuicio de que en la década de los 60 fue muy relevante, trascendió a tal manera que en la década de los 80 se firmó la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, que actualmente sigue vigente porque no ha sido, no se ha abrogada o no se le ha dado algún tratamiento diferente. Y como tal, incluso a nuestra jerarquía jurídica constitucional, este tratado, por ser un tratado de derechos humanos, por la no discriminación que implica, porque recordemos que la apartheid era una especie como de segregación racial oficial, promovida por un Estado nacional. En este caso, pues el apartheid en los deportes, pues es un tratado que está al nivel de la Constitución en el caso de México, ¿no? Por ser tema de derechos humanos. Naturalmente, toda la función y el desarrollo mecánico en Juegos Olímpicos, pues va de la mano con estos principios fundamentales que les acabo de comentar, de no discriminación, de respeto al desarrollo de la práctica del deporte como derecho humano, de integración. Y naturalmente, si hay algún país, que esto no lo desconozco en el caso concreto ahorita para Juegos Olímpicos, bueno, eh, cualquier ilegalidad o contrariedad a la Carta Olímpica, pues sí puede resultar una sanción que implique el no participar en esa delegación o esos atletas en la fiesta, ¿no? Se me viene ahorita a la mente algo, ¿no? El tema de la Equecheira, de la tregua olímpica. La Equecheira o tregua olímpica es una institución que nace en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que era esa institución de facilitar el pase a Olimpia de todos los atletas que pertenecientes a las diferentes polis para que no fueran agredidos, que trascienden hasta nuestros días, ¿no? Y que incluso la ONU a través de sus resoluciones la reconoce y que además pues es fundamental, ¿no? Y ahorita pues en estos contextos internacionales donde hay guerras, pues el COI pues, estaría legitimado bajo estos instrumentos jurídicos que en la mayoría de los casos se incorporan en las leyes nacionales para poder no darle el pase a la fiesta, ¿no? Porque la fiesta es una fiesta de valores, o sea, el trasfondo de los Juegos Olímpicos es la fiesta de la civilización y es la fiesta de una civilización. O sea, es decir, mientras exista esta fiesta, y eso es algo que a lo mejor es importante recalcar que los Juegos Olímpicos reflejan la civilización, el desarrollo de la civilización. Y el hecho de que, por ejemplo, se hubieran interrumpido por contexto de una pandemia o de guerras mundiales, pues refleja que algo está mal en la civilización, ¿no? Entonces, por eso es importante en esta simbología de civilización, pues que este tipo de eventos se desarrollen, porque son eventos que acordamos todos las sociedades, no los estados.
¿no? Entonces, sí, o sea, la respuesta a la segunda pregunta sería, si hay alguna, no conozco el caso concreto ahorita de algún país que, pues se menciona mucho el tema de Rusia, de Ucrania, pero sí pueden tener legitimación el Comité Olímpico Internacional y todas las partes constitutivas de los movimientos olímpicos para aplicar, pues el no pase a la fiesta a quienes, incurran en alguna ilegalidad en este contexto que estoy platicando. Ok, gracias. Ok. Adelante. Sí, David, gracias. Mencionaste que se parece mucho a la Constitución, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte cuáles fueron las últimas grandes reformas o cambios que hubo en el COI en los últimos años que tú quieras destacar para esa ponencia. Pues mira, esta carta, de hecho, la última reforma fue en octubre del año pasado. Las tendencias al final del camino es el reconocimiento de derechos humanos. Y también hay algo que igual a lo mejor muchas veces se desconoce. De la actuación del COI, de la Carta Olímpica, existe una declaración de los derechos y deberes de los atletas. Esta es de 2010, hace pocos años. Y, por ejemplo, esta declaración de los derechos y obligaciones y deberes de los atletas, pues es importante, es trascendente porque establece precisamente lo que pueden y no pueden hacer los atletas, ¿no? Y cómo deben de guiarse en el contexto del movimiento olímpico. Pero en sí, las últimas reformas van con esa tendencia y ahorita es muy importante lo que va a pasar en este contexto, porque pues ustedes saben que en el contexto de los Juegos Olímpicos también hay reuniones y hay reuniones oficiales, pues lógicamente se aprovecha que todo el mundo está en esa zona pues para hacer aprobaciones o sesiones, ¿no? Y en este contexto, pues el tema de los deportes electrónicos es muy importante lo que puede suceder en relación con este contexto y si esto puede llegar a implicar una reforma a la Carta Olímpica, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla del tema de los Juegos Olímpicos electrónicos, ¿no? De los deportes electrónicos, ¿no? Gracias. No, aquí. Magnífico. No sé, Erasmo o Jorge Vadillo o Hugo quisieran preguntar o comentar algo a esta muy Hola, buena hola. Sí, exposición ayer que nos estaba hizo ya David. viendo que el COI ya contrató, por así decirlo, ya afianzó los juegos electrónicos en Arabia Saudita, que ya van a ser ahí durante las siguientes ediciones, creo que por 10 años, 20 años, algo así. O sea, no van a mover la sede como lo hacemos con los Juegos Olímpicos normales, sino que van a ser solamente una sede, obviamente un desierto, ¿no? Donde te encierras y te pones a jugar horas y horas, ¿no? Entonces sí, ahí va el avance, ¿no? Ahí va. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que una de las cosas que sí, lo naturalmente pugna al Comité Olímpico Internacional y eso pues es tan creíble porque sí es muy transparente, es que siendo él a través de la Carta Olímpica promotor del desarrollo de la buena gobernanza, pues tiene que poner el ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier cambio, cualquier estructura, cualquier modificación, pues emite la resolución correspondiente o el ajuste correspondiente en la Carta Olímpica y va reconociendo realidades estas modificaciones, la codificación, pues sí, fue necesaria para tener un cierto orden y sistematización, ¿no? Pero esta codificación, pues se va adaptando a las realidades y eso es la característica. Y el deporte, pues trae muchas realidades y es muy dinámico. Entonces, por eso es que también, pues, la última versión, por ejemplo, la Carta Olímpica, pues es de octubre del año pasado. Y hay que estar atentos. En la página de internet incluso si ahorita me lo permiten, les enseño cómo obtener el documento para que sea más fácil para ustedes. Les voy a volver a compartir rápido pantalla. Y a ver si ahí me pueden ver. O están viendo la presentación, ¿verdad? Estamos viendo la presentación, sí. Déjame cerrarla. Me voy a meter o sea, ustedes pues, en cualquier buscador, ahí le ponen en Google, por ejemplo, ponen Comité Olímpico Internacional, ahí le pican, ahí se meten al Comité Olímpico, ustedes se van hasta la parte de abajo, aquí le buscan donde dice publicaciones, le pican
Carta Olímpica, leer la publicación, y aquí la encuentran en francés, inglés y en español, ¿no? Y ahí la pueden ustedes bajar. Y aquí este documento. Por eso les digo, no es difícil. La problemática, y eso es lo que muchas veces encuentro y cuando veo, por ejemplo, comentarios públicos, pues veo muchos comentarios que son a veces pecan de irresponsables por el desconocimiento de este documento, ¿no? O son suposiciones fuera del contexto de la Carta Olímpica que la verdad, que lo único que provocan es que tergiversan realidades y comentario del público que puede ser, o sea, sobre todo para alguien que se dedica a la comunicación. Claro, y hay un tema importante entonces es que todos los fundamentos, como ya has insistido, se basan en la Carta Olímpica y la fuerza entonces que tiene la Carta Olímpica como la base es enorme. Sí, porque miren, por ejemplo, aquí les decía yo, trae todo, miren, trae el movimiento olímpico, o sea, trae su parte, se divide en abreviaturas que emplea. La introducción, es autoexplicativa de su historia. Trae un preámbulo, los principios fundamentales del olimpismo, y ya trae el desarrollo, que es el movimiento olímpico, el Comité Olímpico Internacional, las federaciones deportivas internacionales, los comités olímpicos nacionales, todo el tema de Juegos Olímpicos, aquí viene qué se tiene que hacer en torno a la celebración, organización y administración de Juegos Olímpicos, la participación en los Juegos Olímpicos, quiénes participan, cómo se lleva ese programa, cómo se hace el programa, etcétera, el protocolo, y bueno, ya después las medidas y sanciones, procedimientos disciplinarios y la resolución, ¿no? Aquí, pues, precisamente la pregunta es que se enmendaron, pues, los principios fundamentales del Olimpismo 1 y 4 y la norma 40, que participación en Juegos Olímpicos, ¿no? Las abreviaturas que utilizan, la introducción a la Carta Olímpica es autoexplicativa de qué es la codificación de estos principios y normativas. Es inclusivo, aquí el empleo del género masculino, con todas estas situaciones de género que hay, el tema de las periodicidades y plazos que aplica, su preámbulo, es decir, su historia, los principios que les expliqué, y ya cada norma, que es la norma 1, la norma 2, y fíjense, les voy a además a enseñar lo siguiente. La propia carta trae la forma en que se deben de aplicar las normas. Es decir, trae su autoexplicación de cómo se debe de interpretar y aplicar las normas que sea necesario interpretar, buscando clarificar, darle concisión y precisión. Y así se va hasta el final, ¿no? Hasta el final. Y de aquí, de estos documentos, de este documento se desprenden pues, las leyes, vamos a decir, la normativa secundaria o no normativa secundaria, pero en esa jerarquía jurídica olímpica, pues la siguiente normativa. Y entonces, por eso les comento, y esto es muy importante porque si ustedes se dedican a temas de comunicación, pues ustedes tienen que conocer y van a hablar sobre los Juegos Olímpicos, pues tendrían que conocer a cabalidad lo de la Carta Olímpica, porque eso pues les da muchos elementos para poder hacer cuestionamientos o criterios, porque muchos, les insisto, muchas veces yo lo que he escuchado en medios de comunicación es hablar sobre problemáticas que no se entienden y que además se hacen bolas de nieve cuando toda la solución y el criterio para hablar sobre el tema está en la propia Carta Olímpica. Entonces, y eso pues lleva a polemizar sobre temas que ya están incluso superados, ¿no? Ese es realmente lo que a veces, muchas veces pasa, ¿no? Y bueno, pues así les digo. Y aquí en este contexto, pues se encuentra toda la normativa, o sea, ya ahí se van desprendiendo el código de ética, los reportes anuales. O sea, la página del Comité Olímpico Internacional las invito a que la revisen, es una página impresionante del tema de la buena gobernanza, es clara, es muy clara, o sea, tiene todo. Claro, la desventaja quizá es que para los que somos de habla hispana, pues está todo en inglés o en francés o algunas cosas que sí hay cosas en español, pero bueno, esa es la situación. Y eso es lo que yo les podría yo hablar, que todo este contexto, por eso la operación, gestión, el documento central es la Carta Olímpica. Perfecto. Pues excelente, David, una excelente cátedra, muchas gracias. No, al contrario, pues a la orden y si necesitan, pues también les mando la ley general y
y la carta olímpica, por si quisieran el documento ya en PDF, pues ya. Que sí, si me lo puedes mandar a mí, yo se los comparto y los subimos a la carpeta. Ujú. Es muy importante la opinión de un experto como tú en derecho para comprender esta otra manera de ver al Comité Olímpico Mexicano, al Comité Olímpico Internacional y a la Academia Olímpica. Así que te agradecemos mucho que hayas compartido este grado de conocimiento tan profundo que tienes de este tema. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y pues soy a ti atento a lo que necesiten y ya la orden, ¿no? Si alguien tenga alguna duda que no haya expresado, pues abierto a que te contacten y ya pásales mis datos para que. Claro que sí, muchas gracias. Te vamos a hacer llegar tu constancia por haber dado esta conferencia. Te mandamos un abrazo. Vamos a salirnos de esta liga de Zoom. Voy a cerrar la grabación y salirnos de esta liga y nos vamos a ir a la otra liga para empezar a las 12:10, ahorita después de estirar las piernas, la siguiente exposición. Te mandamos un abrazo, David. Muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos en la otra liga. Gracias a ustedes, ¿eh? Cuídense. luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.